pueblo hay un terreno vacío a las afueras, cerca de la antigua estación del tren, al que la gente le huye apenas cae el sol. Los viejos lo llaman simplemente el lote de los pasajeros. Es un lugar infestado de maleza alta, donde apenas se logran ver las ruinas de madera podrida de lo que alguna vez fue un cobertizo de espera. Dicen que hace décadas, cuando los trenes aún pasaban de madrugada, los viajeros que perdían el último viaje se quedaban a dormir ahí para esperar el primer tren de la mañana. Yo nunca creí esas historias, pensaba que eran puras supersticiones para asustar a los carajillos, lo típico. Una noche de mayo se me hizo tardísimo regresando del trabajo. Estaba cayendo un aguacero torrencial, de esos que nublan la vista, y el último autobús me dejó a unos 2 kilómetros de mi casa. Para no dar toda la vuelta por la carretera pavimentada, se me ocurrió cortar camino cruzando a pie por el lote. Apenas puse un pie dentro de la maleza, el ambiente cambió. El sonido de la lluvia empezó a sentirse diferente, como si cayera sobre un techo invisible, y un silencio pesado se tragó el ruido de los grillos y el viento. Lo único que alumbraba el sendero era una luz parpadeante de un poste de electricidad viejo en la esquina del terreno. Caminé rápido con las manos metidas en las bolsas del abrigo, deseando salir de ahí. Fue a mitad del lote cuando lo vi. Había un hombre de pie en mitad del barrial. Llevaba un abrigo largo, oscuro, y un sombrero que le tapaba la cabeza. Estaba completamente inmóvil, la mirada fija en el suelo, papándose bajo la lluvia. Al principio pensé que era algún borracho que se había quedado dormido de pie, o algún vagabundo. «Buenas noches», le dije en voz alta para no parecer maleducado mientras pasaba a la par suya. El tipo no respondió, ni siquiera se movió, pero al cruzar a su lado me golpeó una ráfaga de aire tan helado que me dolió el pecho y escuché un murmullo cortado, como el siseo de un radio sin sintonizar. Se me erizó la piel. Apresuré el paso, pero cometí el error que siempre se comete en estos casos. Volví a ver hacia atrás. El hombre del abrigo ya no estaba solo. En cuestión de segundos, la penumbra del lote se había llenado de gente. Había 10, 15, tal vez 20 personas de pie entre la maleza, alineadas una detrás de otra, como si estuvieran haciendo fila en un andén invisible. Vestían ropa vieja, sacos pesados, sombreros. Ninguno se movía, tampoco hablaban. Todos tenían los brazos caídos a los costados del cuerpo y me miraban fijamente. Traté de correr, pero las piernas me pesaban como si estuvieran hechas de plomo. El miedo me tenía anclado al barro. Desesperado busqué con la mirada el rostro de una mujer que estaba en la fila más cerca de mí, queriendo convencerme de que eran personas reales. Pero cuando la luz parpadeante del poste iluminó su cabeza, se me cortó la respiración. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie de piel lisa, pálida y vacía. Eran como siluetas borradas por el tiempo. En ese instante un sonido sordo empezó a vibrar debajo de mis botas. Una vibración metálica, pesada, idéntica al rugido de la locomotora arrastrándose por las vías muertas que habían desmantelado hacía 30 años. Se escuchó el silbato de un tren a lo lejos, un eco distorsionado que hizo retumbar mis oídos. Al escuchar el silbido, todas las figuras del lote levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus rasgos empezaron a brotar en la carne vacía, estirándose como plástico derretido, definiendo expresiones de pura desesperación y tristeza. Y entonces, el hombre del principio, el del abrigo largo, estiró un brazo flaco y me señaló con el dedo. De su boca, que se abrió de forma desproporcionada, salió una voz ronca que pareció resonar dentro de mi propia cabeza. Llegó el último tren y todavía falta un pasajero.
El pánico me dio la fuerza que me faltaba. Pegué un grito. Me solté del barro y salí corriendo como un loco entre la maleza, tropezando con las ruinas del cobertizo viejo hasta que salí a la calle pavimentada. No paré de correr hasta que cerré la puerta de mi casa con doble cerrojo. Han pasado 3 meses desde esa noche. No he vuelto a pasar cerca de la antigua estación del tren, ni loco. Pero el horror no se quedó en el lote. Me acuerdo muy bien de la última figura que estaba en el fondo de la fila. Era idéntico a mí, vistiendo la misma ropa que yo llevaba puesta aquel día. Y no hago más que pensar que pronto me tocará a mí subir a ese tren para no regresar nunca más. Yo sé que en las ciudades la gente grande acostumbra a vivir en apartamentos, que es lo más normal del mundo no cruzar palabras con los vecinos. Uno se acostumbra al anonimato, pero lo que me pasó a mí en un edificio viejo cruza la línea de la simple indiferencia urbana. Dejó de ser un tema de privacidad y se convirtió en una conspiración de silencio. Todo empezó cuando alquilé un pequeño apartamento en un 4º piso de ese edificio. Era una estructura casi centenaria, de esos edificios de techos altísimos, pisos de madera crujiente y pasillos larguísimos y estrechos que olían a humedad y a madera vieja. Mis vecinos eran amables cuando coincidíamos en el ascensor, pero mantenían una distancia milimétrica, como si todos compartieran un secreto muy pesado, y yo, por ser el inquilino nuevo, fuera una amenaza. Pero de ahí, yo estaba enfocado en mi trabajo y no le di mente, hasta que me topé con la puerta. Estaba en un rincón muerto del 3er piso, justo al puro final del pasillo más largo y mal iluminado del edificio. Desde la primera vez que bajé por las gradas y lo vi de lejos, me llamó la atención de una forma casi magnética. Era una puerta de madera maciza, pintada de un rojo encendido, espeso, que contrastaba de manera grotesca con el gris apagado y descascarado de las paredes del pasillo. Lo raro es que no tenía número, ni placa, ni siquiera un buzón para el correo. Las pocas veces que me armé de valor para preguntarle casualmente a la señora del apartamento de al lado o al guarda nocturno sobre quién vivía ahí, la respuesta fue siempre la misma. Cambiaban de tema de golpe. Me respondían con evasivas con la mirada fija en el suelo, o me veían con una cara de incomodidad, como si hubiera cometido una falta de respeto espantosa. Nadie hablaba de la puerta roja en ese lugar, y nadie pasaba por ese pasillo si podía evitarlo. Una noche de viernes regresé de una jornada de trabajo absolutamente agotadora. Serían pasadas las 11 de la noche, cuando el ascensor me dejó en el 3er piso por error. La curiosidad estúpida pudo más que mi sentido común. En lugar de subir por las gradas a mi apartamento, caminé despacio hacia el pasillo del fondo. Te juro que conforme me iba acercando a la puerta roja, el aire se empezó a poner helado y me costaba respirar. El eco de mis propios pasos sobre la madera sonaba distorsionado cuando retumbaba en las paredes. Cuando quedé a centímetros de la puerta, mi mano derecha se levantó despacio, casi por inercia, como si la madera tuviera una fuerza de atracción propia, y apoyé la palma de la mano sobre la pintura roja. Me dio un corrientazo. Sentí una vibración sutil pero constante a través de la madera, idéntica al pulso de un corazón o al ritmo de algo que estaba respirando del otro lado. Di un paso hacia atrás con el pecho agitado, y en ese microsegundo de silencio lo escuché. Un gemido ahogado y rasposo que venía directamente del interior. Me quedé congelado. Yo no soy un tipo que se asuste con facilidad, pero ese crujido no era un sonido del edificio viejo. Era el sonido de una garganta viva. A partir de esa noche la fijación se convirtió en una enfermedad.
Cada vez que salía o entraba al edificio, sentía una presión insoportable que parecía succionar la energía del lugar. Pero las noches eran peor. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana, empapado en sudor frío, con la certeza absoluta de que alguien estaba parado fuera de mi propia puerta, en el cuarto piso, esperando a que yo abriera. Luego vinieron las pesadillas. Todas las malditas noches soñaba exactamente lo mismo. Yo caminaba por el pasillo gris, llegaba frente a la puerta roja y ésta se abría de par en par, con una lentitud siniestra, revelando un abismo negro, un vacío absoluto y devorador que me jalaba hacia adentro. Despertaba gritando antes de caer, pero el miedo se me quedaba pegado a la piel durante todo el día como una sombra pesada. Después de 2 semanas sin dormir colapsé, no pude más. Una madrugada, armado con una linterna potente y con el cerebro frito por el insomnio, decidí que tenía que acabar con esto. Bajé al 3er piso. El silencio en el pasillo era total, quebrado únicamente por el latido violento de mi propio corazón. Llegué frente a la puerta roja. Agarré el pomo de bronce con fuerza, esperando que estuviera bajo llave, pero, para mi sorpresa, giró suavemente. La puerta se abrió hacia adentro con un crujido largo, seco y siniestro. Apunté con la linterna hacia el interior. Había una habitación mediana completamente vacía, repleta de una capa densa de polvo. Las paredes estaban pintadas del mismo gris del pasillo, y no había ventanas. Lo único que rompía la soledad del lugar era una pequeña mesa de madera vieja en el puro centro de la habitación, y sobre ella había un objeto. Un libro grueso, empastado en cuero viejo. Caminé despacio escuchando cómo mis zapatos crujían contra el suelo. Tomé el libro. Al abrirlo vi que estaba escrito a mano, con una lista interminable de nombres. Todos estaban anotados con una tinta roja, brillante, que parecía fresca. Lo perturbador es que muchos de los nombres estaban tachados con una línea negra, gruesa, mientras que otros permanecían intactos. Y al lado de cada nombre había una fecha y un número de apartamento. Empecé a pasar las páginas hacia atrás y mi mente empezó a conectar los cables de forma horrorosa. Reconocí el nombre del vecino del 2B, tachado hace 3 años. También reconocí el nombre de la muchacha del 1A, tachado el mes pasado. Personas del edificio que el guarda me había dicho que se habían mudado de repente. No eran mudanzas normales. Algo había pasado. En ese instante la luz de mi linterna empezó a parpadear violentamente. Un frío paralizante me bajó por la nuca y escuché el golpe seco a mis espaldas. Me giré de un solo apuntando con la poca luz que daba la linterna, pero la puerta roja ya no estaba abierta. Se había cerrado de golpe. Corrí desesperado, solté el libro y agarré el pomo para intentar abrirla, pero estaba totalmente bloqueada, como si la hubieran soldado a la pared. No, por favor, abran. Empecé a gritar, golpeando la madera con los puños, sintiendo cómo el pánico me cerraba la garganta. Fue ahí cuando la linterna se apagó del todo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El silencio se rompió por un coro de susurros que pareció brotar de las mismas paredes grises de la habitación. Eran decenas de voces humanas, superpuestas, arrastradas, que repetían todas lo mismo. Uno más, el contrato exige uno más. Sentí que la oscuridad me tragaba. Algo helado, pesado y viscoso empezó a rozarme las piernas y los brazos, moviéndose a mi alrededor en círculos, atrapándome como un depredador que saborea el miedo de su presa antes de atacar. Perdí las fuerzas en las piernas, caí al suelo y todo se volvió negro. Desperté tirado en el pasillo, frente a la puerta roja. Me levanté temblando, corrí a mi apartamento, empaqué 2 maletas con lo básico
y dejé el edificio esa misma mañana sin pedirle explicaciones a nadie y no volví más. Pero aquí está la verdadera razón por la que no he podido volver a dormir en paz desde aquella vez. Yo recordaba perfectamente lo que vi antes de que la linterna se apagara. En la última página del libro, justo al final de la lista de tinta roja, estaba mi nombre completo, con el número de mi apartamento y la fecha de esa misma noche. Yo pensé que estar en esa lista significaba que la habitación me iba a matar allá adentro, que yo era la siguiente víctima del edificio, pero me equivoqué. El libro no es una lista de sacrificios, es una lista de propiedad. Ayer, después de un mes de vivir alquilando un cuarto de hotel en otra zona de la ciudad, me vi en el espejo del baño mientras me lavaba los dientes. Me quedé helado. En la base de mi cuello, justo detrás de la oreja, me apareció una línea roja, una marca en la piel que parece hecha con tinta fresca o como una quemadura delgada. Intenté lavarme con jabón, con alcohol, rasparme con una esponja, pero no se quita. Tiene la forma exacta de una firma. Y anoche, estando en el cuarto del hotel, a kilómetros del barrio, a kilómetros de ese edificio, me desperté a las 3 de la mañana por el crujido de una madera. Cuando abrí los ojos en la penumbra, vi que la puerta del baño de mi habitación ya no era blanca. Era de un rojo brillante, espeso y encendido. Y desde el otro lado empecé a escuchar el coro de voces de mis antiguos vecinos, susurrando a través de la madera. No importa dónde vayas, la puerta siempre se abre desde adentro. El edificio no está maldito. El maldito ahora soy yo. La puerta roja no se quedó en el tercer piso, se quedó en mi cabeza. Y solo está esperando a que yo de nuevo cometa el error de volver a girar el pomo. Hay un tipo de cansancio que te nubla el juicio. Los que somos padres solteros y trabajamos jornadas de 12 horas, sabemos lo que es regresar a casa con los ojos ardiendo, deseando únicamente tocar la cama. Hace un año, buscando un alquiler más barato, me mudé con mi hijo Santi, de 6 años, a una casa vieja de 2 pisos a las afueras del pueblo. Al principio todo marchaba bien, pero a las pocas semanas empezó la tortura. Cada bendita noche, cuando yo abría la puerta principal después del trabajo, me topaba con la misma escena en la cocina y el comedor. Las puertas de las alacenas abiertas de par en par, las sillas desacomodadas y los cubiertos de metal regados por todo el piso de cerámica. Cucharas, tenedores y cuchillos esparcidos desde el fregadero hasta la entrada del baño. Las primeras veces limpié y acomodé las cosas de buen humor, pensando que Santi simplemente había estado jugando a la cocinita. Le llamé la atención con calma, pero la historia se repitió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Llegó un punto en que entrar a la casa me daba ganas de llorar. Imagínate la paranoia. Las 11 de la noche, los pies hinchados y yo de rodillas recogiendo tenedores del suelo en medio del silencio de la madrugada. Santi ya estaba acostado para cuando yo llegaba, así que siempre terminaba regañándolo la mañana siguiente antes de irse a la escuela. Él solo se me quedaba viendo con sus ojos grandes, bajaba la cabeza y no decía nada. Yo lo tomaba como un berrinche o una falta de disciplina. Una noche de tormenta a mediados de octubre, la cuerda se rompió. Venía de un turno espantoso en el trabajo. Abrí la puerta, la casa estaba a oscuras y al dar el primer paso hacia la cocina, pisé la hoja de un cuchillo de mesa. El metal resbaló contra el pie, perdí el equilibrio y caí de lado, golpeándome la rodilla con fuerza contra la esquina de la mesa del comedor. El ruido del golpe y el escándalo de los cubiertos moviéndose por el suelo rompieron el silencio de la casa. Me dolió tanto que la frustración se me convirtió en una ira ciega. Me levanté como pude,
Encendí la luz de la cocina y subí las gradas hecha una furia. Entré al cuarto de Santi y encendí la luz del techo de golpe. Él estaba acostado con las cobijas hasta la nariz, pero tenía los ojos abiertos de par en par. Estaba despierto. «Ya basta, Santiago», le grité, con la voz quebrada por el enojo y el dolor de rodilla. «Estoy harta. Vengo de trabajar todo el día para mantener esta casa, y lo único que me encuentro al llegar es tu desorden. Te vas a levantar ya mismo, vas a bajar esas gradas y vas a recoger cada maldito tenedor del suelo. Muévase». Santi no lloró, tampoco hizo berrinche. Se sentó despacio en la orilla de la cama. Me vio con una seriedad que no era normal para un niño de su edad y soltó un suspiro largo, como si el adulto fuera él. «Mami, no los recojas», dijo con la voz muy bajita. «Es mejor dejarlos ahí». «¿Cómo que dejarlos ahí?», le reclamé perdiendo la paciencia. «¿Por qué tenés que abrir todas las alacenas y tirar los cubiertos todas las tardes? ¿Cuál es el chiste de jugar con eso?» «Es que yo no juego con eso, mami», respondió Santi abrazando las piernas contra su pecho. «Yo los dejo en el piso para que ellos no hagan ruido abajo mientras vos no estás». El tono de su voz tan calmado y natural hizo que la ira se me empezara a enfriar, convirtiéndose en una duda incómoda. «¿Quiénes son ellos, Santi? ¿De qué estás hablando?» Santi volvió a ver hacia la puerta abierta de su cuarto, que daba al pasillo oscuro de las gradas, y luego regresó la mirada a mí. «Los otros niños, mami, los que viven en el sótano debajo de la cocina. Si encuentran las alacenas cerradas y todo limpio, se aburren, y cuando se aburren, suben a mi cuarto a jalarme los pies y a susurrarme en el oído. Me dijeron que si les dejo el metal en el suelo, ellos se entretienen jugando abajo y me dejan dormir en paz. No los recojas, mami, porque si bajas y ordenás la cocina, van a subir a buscarte a vos». Me quedé congelada en mitad de la habitación. El dolor de rodilla desapareció, sustituido por un frío espantoso que me bajó por la espalda. En ese preciso instante, mientras el viento de la tormenta golpeaba la ventana del cuarto, se escuchó con total claridad desde la planta baja el sonido nítido, metálico y rítmico de un tenedor siendo arrastrado lentamente por el piso de cerámica de la cocina, como si alguien estuviera jugando con él en la oscuridad. Santi me volvió a ver. Se tapó la cabeza con la cobija hasta los ojos y susurró: «Te lo dije, mami. Ya bajaron». Esta historia no me pasó a mí directamente, pero cada vez que la recuerdo no puedo ni imaginarme el dolor que debe haber pasado esa familia. Me lo contó una prima que vive en la montaña, y ella me jura por lo más sagrado que le sucedió a una amiga muy cercana de su familia. Yo al principio era muy escéptica con esas cosas del campo, pero después de ver cómo quedó esa gente, de ahí, una se pone a pensar que en esos lugares de verdad se esconden cosas muy raras. Todo empezó cuando esta familia, un matrimonio joven con 2 hijos pequeños, decidió dejar la ciudad para buscar paz. Compraron una propiedad preciosa pero muy vieja en las afueras de un pueblito. La casa era amplia, de madera y piedra, rodeada por un jardín gigantesco que terminaba al fondo, justo donde el terreno chocaba contra una pared de monte cerrado, denso y virgen. Los chiquitos eran Pablito, de 8 años, y María, de 6. Al principio aquello parecía un sueño. Los huilas corrían por todo el zacate. La mamá pasaba sembrando flores y el papá arreglaba los detalles de la casa vieja. Todo era perfecto, hasta que pasaron las primeras 3 semanas y los niños empezaron con el juego. Un día durante el almuerzo, Pablito mencionó de lo más tranquilo a los duendecitos del fondo.
Los papás por supuesto que se echaron a reír. Es normal pensar que los carajillos tienen amigos imaginarios, pero la cosa se empezó a poner incómoda. Paulito juraba que cuando jugaba bola, veía unos hombrecitos diminutos y arrugados, asomándose por detrás de los arbustos del fondo para vigilarlo. Y la más pequeña, María, le contó a la mamá que cuando ella se quedaba sola jugando en el comedor, esos mismos hombrecitos se le pegaban a las ventanas de madera y le cantaban unas canciones raras, con una música que no sonaba normal. La primera señal de alerta real la tuvo el papá una noche de madrugada. Se despertó sobresaltado por un sonido extraño que venía del jardín, como un siseo o un silbido fino. Caminó hasta la ventana, quitó la cortina y quedó frío. Allá al fondo, justo en el límite donde empezaba el monte espeso, vio una hilera de lucecitas verdes parpadeantes que se movían entre los árboles. Parecían linternas diminutas, pero se desplazaban a una velocidad sobrehumana, moviéndose en perfecta línea recta. El hombre intentó convencerse de que eran luciérnagas o bichos de luz, pero él sabía perfectamente que las luciérnagas no brillan con ese verde encendido, ni se mueven juntas como un ejército organizado. Al día siguiente, la mamá entró al cuarto de los niños a recoger la ropa sucia y pegó un grito. Escondidos debajo de la cama de Paulito encontró 5 figuritas de barro. Eran pequeñitos, hechos con tierra húmeda, pero moldeados con un detalle asombroso. Tenían ojos, nariz y unas sonrisas deformes perfectamente definidas. Lo peor era que estaban pintados en los labios con algo rojo y pastoso que la mamá no logró identificar, pero que le olía a hierro. Cuando les preguntó de dónde habían sacado eso, los chiquillos sonrieron y dijeron: «Los duendes nos lo dieron, mami». Asqueada y con un mal presentimiento, la mamá agarró los muñecos, cruzó el patio y los tiró al fondo del basurero grande. Pero la mañana siguiente, cuando entró a la cocina a preparar el café, casi se le cae la taza de las manos. Los 5 muñequitos de barro estaban alineados encima de la mesa de la cocina, perfectamente secos, mirándola fijo con sus ojitos de tierra. Ahí fue cuando la paranoia entró a la casa. El papá, que era de esos hombres tercos que ocupaban ver para creer, decidió que ya bastaba de juegos. Esa misma noche agarró una linterna de cacería y se metió solo al monte que estaba al final del jardín para ver quién carajo se estaba metiendo con sus hijos. Volvió 1 hora después. Mi prima me dice que el hombre entró a la casa pálido como un muerto, temblando y con la linterna quebrada en la mano. No quiso emitir una sola palabra de lo que encontró en medio de la negrura de los árboles. Solo agarró a su esposa del brazo, con los ojos pelados del terror, y le ordenó: «Por lo que más querás, no dejes que los carajillos salgan solos al jardín, ni de día ni de noche. Monitorealos cada segundo». Pero el problema es que los niños son niños. Ellos no entienden de peligros invisibles. Un par de días después, la mamá estaba colgando la ropa en los tendederos del patio mientras la nena jugaba sentada en el zacate. De pronto, escuchó a María hablar sola y soltar risas, como si estuviera conversando con alguien cara a cara. La mamá apartó una sábana para verla y casi se le para el corazón. La chiquita estaba sentada en el suelo y enfrente de ella había una fila enorme de esos muñequitos de barro, todos inclinados hacia adelante, como si la estuvieran escuchando. La mamá corrió, alzó a la nena del suelo y la metió a la casa con llave. La niña se puso histérica, lloró, pateó las puertas y gritaba: «Déjame salir, mis amigos se enojarán. Dijeron que si no salgo nos van a hacer algo malo». La mamá abrazó a su hija y trató de calmarla. El domingo siguiente se vino la desgracia. Era una tarde sofocante, de esas donde el calor es tan pesado que cuesta respirar. El papá estaba afuera, pasando la máquina de cortar zacate. El ruido del motor era ensordecedor y tapaba cualquier otro sonido.
La mamá estaba en la cocina preparando la cena con las ventanas cerradas por las moscas y la niña veía tele en la sala. Pablito estaba aburrido en el corredor. El chiquillo vio que su bola de fútbol rodó hacia el fondo del patio. Se asomó y le gritó al papá: «Voy por la bola al fondo». Pero el señor, concentrado en la máquina y con el ruido del motor, no volvió a ver. Pablito gritó otra vez y nada. Así que el niño impaciente caminó solo hacia la línea del monte. La mamá desde la ventana de la cocina alcanzó a verlo cruzar el patio. Iba a gritarle que se metiera, pero en ese preciso instante se le quemó el aceite en la sartén. Pegó un brinco para apagar la cocina y se distrajo unos segundos. Cuando volvió a asomarse por el vidrio, Pablito ya había pasado los arbustos grandes. Lo último que vio fue la cabecita rubia del niño desapareciendo detrás de las plantas altas del fondo. Pasaron unos pocos segundos y como no volvía, la mamá salió al patio presintiendo lo peor y empezó a llamarlo. «Pablito, Pablito». Nada. El papá apagó la cortadora de zacate al escuchar los gritos de la esposa y en ese instante el ambiente se puso tenso. No cantaba ni un solo pájaro, no se movía ni una hoja. Era como si todo el bosque se hubiera quedado mudo a propósito para escucharlos desesperarse. El papá agarró una linterna grande del carro. «Voy a meterme a buscarlo. Ustedes quédense adentro con llave», dijo con una voz que ya no era suya. Se metió corriendo al monte. Siguió el rastro de unas ramas rotas y el zacate aplastado en línea recta hacia la espesura. Pasaron 30 minutos insufribles. La mamá caminaba de un lado a otro en la sala, abrazando a la hija, viendo por las ventanas hacia la negrura de los árboles que empezaba a caer con el atardecer. Cuando el papá regresó, la mamá supo que la vida se les había acabado. El hombre venía con la linterna apagada, arrastrando los pies. Tenía la cara completamente desencajada, blanca, incapaz de procesar lo que sus ojos habían visto. Se sentó en el escalón de la cocina, fijó la mirada perdida en el suelo y solo sacudió la cabeza en silencio. No lo había encontrado. Esa noche el pueblo se movilizó. Llegó la policía, los vecinos con focos, perros de búsqueda. Pasaron horas caminando entre el monte hasta que las baterías se agotaron. Encontraron una huella de un piecito descalzo en el barro y luego nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. A los 3 días, el monte devolvió el cuerpo. Estaba exactamente en el límite del jardín, sentado al pie de un árbol enorme, con las manitas apoyadas en las rodillas. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en la casa, y con una sonrisa gigante, deforme, demasiado grande para la cara de un niño de 8 años. Alrededor de Pablito, formando un círculo milimétricamente perfecto, había decenas de muñequitos de barro. Ya no eran 5, eran más de 30 figuras, todos mirando hacia el cuerpo del niño, como si estuvieran rindiéndole un culto. La autopsia médica determinó que el chiquito murió de un paro cardíaco fulminante, sin signos de violencia física. Dijeron que fue una muerte súbita, pero la mamá sabe que no fue así. Ella le contó a mi prima que cuando se acercó a llorar sobre el cuerpo de su hijo, antes de que se lo llevara a la ambulancia, se fijó detalladamente en los muñequitos de barro. El que estaba justo a la par de la mano derecha de Pablito tenía pegado en la cabeza un mechón real de pelo rubio y fino, el pelo de su hijo. La familia abandonó la casa esa misma semana. Dejaron tirados los muebles y se mudaron lo más lejos posible del campo. María, la chiquita, nunca volvió a mencionar a los duendes. Los papás pensaron que el trauma por fin había pasado y que la distancia los iba a salvar. Pero aquí es donde viene lo peor. Esto me lo contó mi prima hace poco. La mamá dice que ahora en la casa nueva que tienen en la ciudad, a veces se queda dormida en el sillón de la sala de madrugada y en medio del silencio del apartamento empezó a escuchar unas risitas suaves, agudas,
y unos cantos extraños que vienen directamente debajo de la cama de su hija. Pero eso no es todo. Hace unos días, la mamá entró al cuarto de su hija mientras la chiquita estaba en la escuela para hacer las limpiezas. Cuando levantó las cobijas, vio que en el centro de la cama había 3 figuritas de barro, las mismas que había visto en la otra casa. Y ahí fue cuando supo que no había escapatoria. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que las historias te hayan gustado. Si fue así, vos sabes perfectamente cómo demostrarlo. A mí particularmente me impactó la historia del niño y los cubiertos. ¿Y a vos? Espero que tengas una excelente noche. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Un saludo de terror.